Vamos a aprovechar la entrevista que presentamos a continuación con Domingo Franchetti, titular de AMENA, es la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines. ¿Qué tal, Domingo? Buen día. Estamos en Economía para Todo Público. Buen día, Pablo, y buen día, Ezequiel. Buen día, Domingo. Toda la audiencia. Bueno, un gusto el contacto, Domingo. Entre algunas medidas que ha tomado este gobierno a nivel nacional, ¿les parece bien esta política de liberación de precios que ocurrió el año pasado? Desde el punto de vista de un empresario del sector y de un empresario en general. Bien. De un empresario del sector te diría que es una buena medida porque la tomaron después de un proceso en donde primero acordaron un seguimiento de precios verbal, después escrito y después liberaron los precios. O sea que no fue de la noche a la mañana. Para los empresarios es muy difícil los cambios de 180 grados. Entonces fue una medida progresiva. Y es correcto que la lleven al combustible a precio de mercado. Porque en definitiva es un commodity que como país, si tiene distorsiones, tienen que ser muy bien estudiadas porque si no se termina pagando con falta de inversión y eso afecta en el mediano plazo. Como empresario general, al liberar los precios de los combustibles, uno tiene que administrar una empresa con algunos precios liberados o dolarizados y otros no. Entonces, es una transición complicada, delicada, y de hecho lo que estamos viendo en estos días, que uno tiene que llevar la cosa relativamente controlada, porque si no pasa esto, que se dispara una variable y las otras quedan con otro ritmo y ahí es donde empiezan los problemas. Pero te digo que en términos generales es una medida que se debía tomar porque le da al sector energético y al país le da una previsibilidad que es buena. Y justamente, Domingo, que usted menciona el tema de las inversiones, yo escribí esta semana una columna al respecto, donde esta, digamos, entre comillas, intromisión, ¿no?, del gobierno pidiéndoles congelar este incremento al menos hasta junio y luego pautar subas mensuales. ¿Eso puede ser un desincentivo para las empresas para invertir, el hecho de que vuelva otra vez el gobierno como a meterse en el mercado de los combustibles? ¿Domingo? Sí. ¿Allí no se escucha bien? Bueno, algún inconveniente con Domingo Franchetti. Estamos hablando con el titular de la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines. Bueno, cuando nos disponíamos a escuchar la respuesta a esta interesante pregunta, Pablo, ¿no? Sí, justamente esta semana publiqué una nota en Cronista donde decía, bueno, el gobierno había decidido el año pasado no meterse más en el mercado de los combustibles, dejándolo liberado a los precios internacionales del barril de petróleo, del tipo de cambio, y justamente ahora sale a congelar estos aumentos que deberían producirse justamente porque no solamente subió el tipo de cambio, sino también subió el precio internacional del barril de petróleo. Claro, bueno, parte de la información que estábamos tratando de establecer con el propio Domingo Franchetti, que también nos va a llevar a hablar, si podemos restablecerlo, y es inminente también esto, de la Federación Económica de Mendoza. Atención, porque renueva autoridades y quizá también participe de algún posible reemplazo de Adolfo Trípodi, pero ahora sí estamos nuevamente, Domingo, en contacto, ¿no? Disculpen. Bien, perfecto. Bueno, les decía que evidentemente la liberación de precios de los combustibles no fue, digamos, perfecta o en el momento, porque evidentemente el gobierno ha tenido que intervenir, lo cual no es malo en sí mismo. El tema es que si las intervenciones no tienen también una lógica previsible para el sector, termina siendo un sistema sucio, como cuando uno dice el valor de la moneda es libre, es flotante, pero no es tan flotante porque intervengo. Y entonces creo que esta intervención es oportuna porque la crisis lo amerita. O sea, no es que el dólar saltó 20 centavos. Pero creo que de acá en adelante el Estado va a tener que ser más claro en qué momento va a intervenir la política de precios. Pues si no, volvemos a un sistema sucio, como les digo, que no termina siendo bueno para nadie, digamos. Pues va a flotar la pregunta, bueno, ¿y cuándo interviene el Estado? Y entonces eso no es bueno, digamos, para nada. Entonces, la intervención esta coyuntural creo que ayuda al panorama general. Pero me parece que el ministro va a tener que definir de ahora en más cómo hacerlo. Bien. Si es que no mete en mano el tema fiscal, porque como en la mayoría de la economía, acuérdense que los combustibles
en definitiva son una política fiscal de los gobiernos. Entonces, eso sí que es un capítulo grande que no sé si esto los va a llevar a tomar una decisión más firme o no. Uh-huh. Trasladándonos un poco a ciertos reclamos o por ahí realidades que vemos desde los expendedores, concretamente, el sector al que representás, Domingo, Sí. ¿Cuán acotados son los márgenes que tienen los expendedores por ahí para aumentar cada vez que existe un aumento de los combustibles? Mira, para nosotros las estaciones tenemos variables que están atadas con el dólar, como el precio del combustible, y que te digo, depende de las petroleras, y ahí es donde entra a jugar el Estado como esta vez, o sea que es relativo esto, pero bueno, pero sabemos que cuando aumenta el barril y aumenta el dólar, debería venir algún aumento, pero después tenemos costos, personal, que aumenta distinto. Este año hemos cerrado paritarias al 15%, pero ha habido años que hemos cerrado al 42%, entonces esto te marca que es una variable que es independiente a lo que es el dólar. Y después la energía eléctrica, que estamos en $55 el megawatt, y pasamos el año que viene a $73 el megawatt. Entonces tenemos diferentes variables que tienen velocidades distintas. Eso es lo que dificulta. Lo que ha hecho en los últimos años es sacarle margen al operador. Por eso nuestra pelea con las tarjetas de crédito y con los sistemas bancarios, ahora que están cobrando el 1%. Uh-huh. Lo mismo pasa con el GNC. Subió de golpe, ahora el millón de pesos está en dólares, pero el resto de los componentes no están en pesos y actúan de otra manera. Esto hace que le hayan sacado margen al operador. Muchas veces se dice que el 80% de los insumos aproximadamente están dolarizados. ¿Es así? ¿Tanto el porcentaje? Sí, mira, nuestros insumos están la mayoría dolarizados, pero no dependen de nosotros. Uh-huh. El que depende de nosotros es recursos humanos, personal, uh-huh. Y que en los últimos años ha subido la proporción. Ahora estamos alrededor del 60-65% del costo. Sacar el combustible, ¿no? Que es lo que uh-huh. lo que vende. Del resto, el 65% es recursos humanos. Uh-huh. Ese es el mayor impacto que hemos tenido en los últimos años. Y que como han subido en los últimos, no en el último año, pero en los 8 anteriores, subieron en mayor velocidad los sueldos que los precios. Uh-huh. Claro, entonces, poco a poco fue comiendo margen. Claro, porque el mercado estaba intervenido, ¿no? Regulado, entonces no se permitía que aumentaran. Uh-huh. Y el barril de petróleo estaba en picada para abajo. Y hoy está en picada para arriba, justamente, ¿no? Que puede generar problemas en el futuro. Tal cual, hoy ha rebotado. Por eso te digo que es un modelo que no te puedes quedar en el medio. O vamos a una dolarización y flexibilizamos un poco más lo que son las variables internas del país, o va a ser muy difícil transitar esta transición. Porque lo que vemos, cuando salís al mundo, vos ves que nosotros como país somos caros, somos ineficientes. En impuestos, en recursos humanos. A ver, un segundito. ¿Ahí me escuchan? Sí. Disculpen, pero sí. Tenía que dejar el celular en de la oreja. Está bien, no hay problema. Y con respecto a estos incrementos pautados a partir de julio hasta diciembre, estos aumentos que van a ser mensuales, ¿van a ser solamente estos 10% que se tendrían que haber incrementado los combustibles ahora por los últimos incrementos? ¿Y a eso se le añadiría si el precio del barril sigue subiendo o no? Mirá, decirte que en julio van a subir 10% no te lo puedo asegurar porque no sé cómo va a actuar de acá a julio el dólar. Bien. Y el barril. Por los aumentos anteriores sí, creo que el aumento debía ser no menos de 4 o 5%, hasta no sé si 10, pero calculen que el barril estaba en enero, estaba a $65 y ahora está a 75. Ahí ya tenemos un aumento del 12, 13%. Y después el dólar, con esta picada que ha pegado, sí. También. Uh-huh. Pero como te digo, hay que esperar a julio a ver cómo se mueve el barril y cómo se mueve el dólar. Uh-huh. Bien. Para cerrar, permitime trasladarte un poco a otro plano de la información, pero que te tiene también como protagonista, Domingo. Nos referimos a esta renovación de autoridades de la Federación Económica de Mendoza y una nueva lista. Contanos un poco. Mira, como ustedes dicen, la FEN ahora el lunes tiene una asamblea donde se renuevan autoridades. Había inicialmente 2 corrientes, para renovar la conducción. Las diferencias eran no menores,
pero digamos, en la mesa llegamos a tener la sabiduría de sentarnos y hacer un consenso para no tener que llegar a una elección en donde dejase heridos y eso provocara el debilitamiento de una institución tan representativa como la FEM. Entonces, en definitiva, hemos armado una lista de consenso, una lista de unión, que va a llevar un candidato a presidente y va a llevar varios vicepresidentes en diferentes sectores y de los diferentes oasis, con la idea de trabajar, digamos, unidos pensando sobre todo en la entidad empresaria, ¿no? Entonces, gracias a Dios hemos llegado a un consenso. Bien, bien. Como ustedes dicen, yo participaba de una de las dos líneas de renovación de la institución. Claro, claro. Bueno, a la expectativa entonces de la definición al respecto la semana próxima. Domingo, muchas gracias por este contacto. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes y disculpen que como estoy de viaje no puedo tener buena señal. No hay problema. Muchas gracias, Domingo. Buen viaje entonces. Muchas gracias, saludos. Un abrazo. Domingo Franchetti, de la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines.